Amigos, muy buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente en esta emisión de Aprender y Compartir. En esta ocasión, para mí es un enorme placer tener la compañía de un extraordinario jugador, extraordinario coach, extraordinario profesor, profesionista y, por supuesto, una extraordinaria persona. Créanme que cuando menciono la presentación en esos términos es porque corresponde plenamente. Tenemos el placer de la compañía de nuestro buen amigo Jorge Valdés. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación y esperemos que sea el agrado y a tener una buena charla. Por supuesto, Jorge. Eh, Hablar de Jorge Valdés es hablar de auténticos tigres y es hablar de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Jorge tiene una amplísima trayectoria, por supuesto, como atleta y como universitario. Quiero compartirles que Jorge es ingeniero, es egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene además una maestría en relaciones industriales y tiene un doctorado que tiene que ver con la aplicación de sistemas de innovación en la docencia. Entonces, la trayectoria educativa de Jorge en la Universidad Autónoma de Nuevo León definitivamente es amplia y comprometida. Por supuesto, profesionalmente Jorge ha decidido ser profesor, tiene años ya trabajando como profesor de matemáticas dentro de la propia universidad y por supuesto es coach y es un coach muy comprometido. Jorge ha tenido todo el proceso de coacheo desde categorías infantiles en la liga infantil de aquí de Monterrey y por supuesto ha sido coach en la preparatoria número 2, ha sido coach en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en FIME, ha sido coach también en la preparatoria técnica médica y en la preparatoria número 9. Adicionalmente, ha sido coordinador de deportes de la preparatoria número 9. Y ahora, si hablamos de la trayectoria como atleta, pues sin duda la trayectoria de Jorge es un punto a seguir para muchísimos de los atletas, más allá de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el fútbol americano nacional. Jorge inicia en las categorías infantiles perteneciendo al Club Osos de la Sierra, aquí en Monterrey. Posteriormente participa con la preparatoria número 2, con FIME en juveniles e intermedias, al mismo tiempo que ingresa al programa nacional de Auténticos Tigres en juveniles, en intermedia y en Liga Mayor. Siempre se distinguió Jorge por ser un líder en el campo, por supuesto, un excelente jugador y de una manera muy particular en Liga Mayor les podemos decir que fue seleccionado ideal de la UNEFA en 4 años, que fue además seleccionado nacional de la UNEFA sus 5 años. Pero no solo eso, ya como exjugador de UNEFA fue seleccionado nacional en 6 ocasiones más. Fue seleccionado nacional en 11 ocasiones ya en total. Además, Jorge fue nombrado en 2 ocasiones el mejor jugador defensivo de la liga. Fue también capitán defensivo de los Auténticos Tigres sus 5 años. Fue también nombrado por la prensa en uno de estos años, me parece que en 2005, el jugador del año de la UNEFA y tiene además el récord de tacleadas en la historia de la UNEFA. Cuando antes se jugaban 5 años, hoy ya juegan más de 5. Entonces, como ustedes pueden comprobar, amigos, cuando hablaba yo de que Jorge tiene una trayectoria extraordinaria, ustedes pueden comprobar que es cierto. En esta ocasión vamos a hablar de un tema para el cual Jorge tiene absolutamente toda la experiencia y todos los elementos para compartir.
El tema de esta noche es estrategia. Y sin duda, pues bueno, cuando hablamos de estrategia, creo que es importante distinguir dos elementos. En mi opinión, en términos generales, el concepto de estrategia surge del ámbito militar, surge justamente del posicionamiento, de las formaciones, de las acciones que se tienen que llevar a cabo para mover grupos de militares y tener justamente acciones que nos permitan ganar terreno, posicionarnos y buscar un logro y un triunfo. Pero la realidad es que por otro lado la estrategia obviamente aterriza muy poderosamente en el deporte, pero en toda la vida. Hoy existe ya un concepto de estrategia en cada ámbito de la vida. Y yo creo que en cada uno de estos ámbitos lo que sí tiene una columna vertebral es que la estrategia tiene que ver con fortalezas, con debilidades, tiene que ver con una proyección, tiene que ver con una visión, tiene que ver con un ejercicio de planeación y sobre todo con acciones. Jorge, ¿te parece bien que entremos de lleno al deporte? En tu opinión, Jorge, en términos generales, ¿cómo se da el proceso? Porque finalmente es un proceso. ¿Cómo se da el proceso estratégico? ¿Cómo se da la estrategia en el deporte? Bueno, Coach Hack, perdona que me refiera a ti, pero creo que Encantado. Me han dicho eh, cosas peores, muy peores que esa. fíjate que concuerdo contigo, ahorita que tomaste el tema, voy a retroceder tantito a esto. En aquellos años, de las cosas de guerra, Napoleón Bonaparte fue una persona que revolucionó las estrategias militares. Entonces dijo, las estrategias son para llegar a un fin que nosotros tenemos pensado con una visión. Entonces, y cambió las reglas de la guerra en esos años. Entonces, hay personas que les da miedo a veces innovar porque no se siguen los mismos conceptos. Pero creo que nosotros, o en la cuestión, en el caso de Auténticos Tigres, o en lo deportivo, hemos querido innovar en la cuestión de querer hacer las cosas o llevar una estrategia con una buena administración, como si fuera una organización empresarial. Entonces, la visión es, primero que nada, lo comenté contigo hace rato fuera, que los entrenadores seamos educadores, que compartamos las cosas que sabemos. Y entonces creo que la estrategia va de la mano de la administración, de una buena organización, lo acabas de comentar, de la visión. Entonces, creo que nos hemos dado cuenta qué es lo que tenemos en cuestión en el lado de Deportivo Auténticos Tigres, qué es lo que queremos hacer, por dónde queremos atacar, qué queremos hacer de los jugadores. Y lo primero que nada, en lo que queremos hacer con los jugadores y lo que queremos hacer la estrategia es ser un equipo. Porque esto es un trabajo, es un deporte que se juega en conjunto. Y si no lo hacemos, que se lleven bien, que no se comprometan, que se tengan el uno a otro, creo que la estrategia no va a servir. Si no se tienen la confianza entre ellos mismos, con los coaches y en ellos, la estrategia que queramos no la vamos a llegar. Entonces, primero lo que tratamos de hacer es crear un equipo, formarlo, hacer una cultura en nosotros. Quiero hacer un comentario que creo que es muy importante. Olvidé mencionar, y tiene todo que ver con este concepto, Jorge, que digo, has participado en muchos equipos campeones. Tú has estado en equipos que han sido campeones en todos los equipos donde has estado, en todos, desde la Prepa 2, la Prepa 9, la técnica médica, FIME, auténticos, juvenil, intermedia, mayor, has estado en grupos campeones. Y también has podido estar en grupos que han llegado a alguna final sin lograr el campeonato. Entonces, a mí me da la impresión de que cuando existe toda una estructura, evidentemente, lejos de ser casualidad, es derivado de un plan estratégico. Me da la impresión de que existen
organizaciones, y la Universidad Autónoma de Nuevo León es líder a nivel nacional en el desarrollo deportivo. Llevan, si bien entiendo, al menos 15 años consecutivos como campeones de la Universidad Nacional. Entonces, evidentemente tú has podido vivir desde dentro parte de este proceso que tiene que ver con una idea general, y tú mencionabas ahora, Jorge, un fin específico, una selección de integrantes, un perfil de los integrantes. ¿Cómo se da esto en términos generales en el deporte? Bueno, pues mira, primero alguna vez me dijo un coach, el reflejo de lo que tú haces es lo que yo te enseño. Entonces, primero que nada, tratamos de hacerlo cultura nosotros, el staff, de tener los valores que requiere para que los jugadores puedan desempeñar y llegarlos a formar a lo que queremos y a lo que tú estás diciendo, cómo llevarlo a cabo. Entonces, creo que ese es el paso número uno. Nosotros, educarnos nosotros como entrenadores, tener la responsabilidad, tener la humildad de que nos puedan los mismos jugadores corregirnos y no enojarnos. Entonces, creo que esas son de las cosas importantes que hay que llevar a cabo para poder ahora sí después llevar al jugador o llevar a la estructura que nosotros queremos. Yo creo que tú mencionas un aspecto que es muy importante. El coach debe de ser un educador, pero aparte de que el coach sea un educador, debe de existir un ambiente en la organización deportiva en donde permee la idea de aprender, de que hay una oportunidad de aprendizaje constante, de que entre más oportunidades existan de aprendizaje, mejores condiciones puede haber para un posicionamiento. Difícilmente, en el deporte muchas veces todos queremos ganar, por supuesto. Claro. Y el querer ganar es una idea noble, pero es insuficiente porque requiere un plan. ¿Qué es lo que quiero? Ganar. ¿Cómo lo voy a conseguir? Creo que la idea de la planeación estratégica está íntimamente ligada con identificar objetivos y metas, y Así que es. esto derive justamente de un análisis previo. Tú hablabas de cómo teníamos que evaluar a nivel personal a cada uno de los integrantes, y el rol que cada uno de ellos va a tener para que pueda existir un plan estratégico. ¿Cómo se da en el fútbol en particular, o cómo se debe dar en el fútbol, Jorge, un proceso para integrar estratégicamente a un grupo? Bueno, primero, como te comento, la cultura. Yo creo que si una persona o el líder, ya sabemos que hay diferentes tipos de líderes impuestos o líderes que toman, que nacen o que se quieren, que se crean o se creen. Entonces, el líder creo que lo primero que tiene que hacer es formar una cultura de equipo como número uno. ¿Qué es lo que queremos llegar a ser? La cultura. Después, parte de la cultura es el proceso de la visión, qué es lo que queremos. En el caso de nosotros, te platico, el año pasado no nos fue bien con un récord, no tuvimos playoff, pero fuera de esto, una visión que se nos vino siempre es qué es lo que queremos del jugador. Fuera de como equipo, obviamente queremos ganar, pero de un jugador, ¿qué es lo que queremos? Y realmente nos vemos a nosotros mismos o nos vimos cuando fuimos jugadores y la vida es difícil. A hoy en día, un jugador que no tiene, o una persona que no tiene una carrera, que no tiene una maestría, es complicado. Entonces nos vimos a la tarea, el coach Zamora y mi persona, apoyados también por el ingeniero Rogelio Garza, rector, y él nos dijo desde un principio, a mí no me interesan los campeonatos. Claro, sí me gustaría tener campeonatos, pero a mí me gusta tener jugadores egresados. Entonces, parte de la visión de nosotros, de cada jugador y del coach Toño, es que es hacer profesionistas. Entonces, una de las primeras cosas, por eso te comento el paso número de nosotros,
o que creemos que es importante es la cultura, porque le damos los valores para poder llevarlos a cabo, que tengan la humildad, que tengan la responsabilidad, sobre todo que tengan en este deporte, tú lo sabes, que tengan la resiliencia para levantarse, para salir adelante. La vida los va a tropezar 1000 veces, entonces creo que, y el deporte sí lo es. Entonces, parte de eso es cultura, que el líder imponga la cultura que quieren hacer, tener una visión y obviamente lo más importante, ser buenas, tener una buena administración y una buena organización de qué es lo que quieres hacer. Administrativamente creo que es la base. Si administras bien todo, podemos llegar a tener éxito en las cosas. Creo que comentas un aspecto que es crucial ya dentro del campo, la administración. Muchas veces nuestros coaches que son jóvenes, probablemente nos estén observando y escuchando ahora algunos coaches de infantiles, de juveniles, en donde hay mucho entusiasmo, donde hay mucha voluntad y en ocasiones podemos distraernos un tanto y desviarnos de que esto es un proceso sistemático, que tiene que haber un caminito donde cada uno de los eslabones está ligado y justamente para tener una estrategia en el campo hay todo un trabajo previo. Hay gente que está enamorado de la idea de mandar la gran jugada el día del juego, pero la verdad es que es un proceso en donde ayer platicaba contigo y eran las 7 de la noche y tú estabas iniciando en viernes una sesión de trabajo con tu equipo de Liga Mayor. Entonces, hay un compromiso, como tú mencionas, hay estudio, hay técnica, hay táctica, hay elementos de preparación físico-atlética, existen elementos de preparación mental, existen elementos de convivencia humana, que apenas se cumplan esos elementos, entonces puedes empezar a aterrizar un plan de juego. Sí, ¿Qué nos puedes decir de cómo se integra un plan de juego para una semana cualquiera? bueno, primero que nada, ¿qué es lo que primero, obviamente, estudiar al rival para poder definir qué es lo que queremos hacer. Eh, obviamente, defensivamente también puedes atacar, también puedes mantenerte, puedes engañar. Entonces, primero que nada, estudiar al rival, planear, ahora sí, como tú lo comentas, qué es lo que queremos hacer, eh, cómo lo queremos hacer. Este, y por último, ver si lo podemos hacer, ver a cabo el material que tenemos, si lo podemos llevar a cabo. Y obviamente implantarlo, ¿sí? Es un algoritmo, yo creo que el algoritmo sería estudiarlo, planificarlo, instalarlo y darle el mantenimiento, que el mantenimiento sería en la semana pulirlo, que obviamente lo lleven a cabo el 100, que lo entiendan y obviamente que sea corto y que sea entendible. Excelente lo que nos compartes, definitivamente todo un proceso depurado, completo. Y aquí viene una parte muy atractiva, Jorge, en donde a mí me parece que muchas veces la gente que observa el fútbol piensa que el plan de juego ya se hizo y se tiene que llevar a cabo pase lo que pase. Y la verdad es que aquí viene un punto fino de coacheo. Muchas veces tú practicaste toda la semana bajo ciertas condiciones, bajo ciertos elementos, con un cierto material humano. Llega el juego y se te lastiman 2 tackles. Llega el juego y te ponen enfrente a jugadores que nunca viste en video. Y tú ya tenías un plan de juego. A mí me parece que esta es la parte más rica de la estrategia. Sí, Justamente la gente tiene que diferenciar que una cosa es tu plan de juego y otra cosa es tu estrategia al día del juego. ¿Cómo se da esto, Jorge? es como un juego de ajedrez, ¿estás de acuerdo? Yo tengo planeada la jugada, pero no cuento que la otra persona también va a mover las fichas. Entonces, eh, fíjate que
En lo personal, yo voy mucho de cambiar los planes de juego o cambiar el plan o la estrategia cuando no me gusta lo que pasa. O sea, cuando me gusta innovar o me gusta inclusive, digo, cada quien hay diferentes puntos de vista. Hay coaches que la estrategia o se mueren con su plan de juego hasta que dé, dijo, porque esto lo practicamos y así tiene que ser. Y a mí en lo personal, si una cosa no te sale es por algo, o porque los jugadores no están a gusto, o porque no lo entendieron bien. Entonces, he llegado a inclusive a instalar cosas en el juego y para poder, al fin de las cosas o al fin de todo, la estrategia es parar, hablando defensivamente. Entonces, creo que también hay que ser, como te digo, hay que hacer innovadores y hay que actuar prácticamente, hay que actuar ante las situaciones que se presenten. Te platico una situación, te voy a platicar un ejemplo el año pasado que nos pasó con un equipo y la gente me decía, no lo entendemos, ¿por qué? Y viendo los estudios y estudiando al rival, veíamos que era un quarterback muy bueno, muy elusivo. Y obviamente todos decían, no, pues hay que atacarlo. Pero nosotros analizamos y estudiando y viendo, detectamos que cuando no lo presionaban, el 80% de sus pases eran erróneos. Entonces, en esa táctica dijimos, bueno, vamos a actuar, vamos a hacer este plan y prácticamente no lo atacamos. Entonces la estrategia fue, pues no hacíamos blitz o a lo mejor hacíamos o cargábamos con dos y me decían, ¿cómo vas a llegarle a un coreback con dos? Y todo el primer tiempo, la primera mitad, pues se da cuenta que no tuvimos puntos. El tercer cuarto igual, pero en el cuarto, obviamente ellos también trabajan, los entrenadores hacen su estrategia y obviamente empezaron a ver las debilidades de nosotros, que ya las habíamos visto también. Entonces, normalmente yo tengo la estrategia número uno, mi planificación una, y yo normalmente soy una persona que me preparo para diferentes tipos de panorama. En esa ocasión, yo normalmente hago 3, 4 diferentes panoramas. No funcionaron ninguno de esos tres y tuvimos que innovar y tuvimos que planificar ahí en el campo. Y pues las cosas salieron favorables. Entonces por eso te comento que yo soy de las personas, haces una estrategia, crees y piensas que saben, obviamente sabes, si yo doy un paso, él va a dar dos, pero si no da dos, tengo que hacer o tengo que tener mi plan B, como se dice en la guerra también. Entonces, normalmente tengo mis diferentes escapes, pero yo estoy de acuerdo y estoy consciente que hay que innovar en el campo también. Qué importante lo que dices, porque es todo un proceso, hay toda una depuración, hay un estudio, y como tú mencionas, puede player plan A, plan B, plan C, y de pronto se acabaron los planes, pero sigues estando en el campo, y hay una diferencia importante entre innovar e improvisar. Yo creo que ser improvisado habla de poca preparación y habla de poca administración. Pero cuando uno comprende que la innovación también es un proceso, que también requiere una preparación mental, que requiere un entrenamiento para toma de decisiones, es otra gran herramienta que pocas veces exploramos. Es decir, se me acabaron los planes establecidos, depurados, pero he practicado para innovar. No es una ocurrencia. Existe un pensamiento analítico y crítico para poder innovar, ¿cierto? Así es, así es. Obvio, también, obviamente no todas las innovaciones van a ser favorables, a pesar de que hayas hecho una buena planeación, como tú lo comentas, hayas visto la cuestión analítica, hayas visto que la instalación vaya a ser la correcta, le des el tiempo para hacer las cosas. Creo que a pesar de eso va a haber innovaciones que a lo mejor no van a funcionar. Te lo platico el año pasado también, pero creo que esta es la parte importante también de la estrategia, coach, que si tú no innovas o tienes miedo a innovar
y tienes miedo de equivocarte, yo creo que estamos mal. Yo creo que si obviamente innovar, te vas a equivocar, pues hay que seguir adelante, hay que levantarnos, hay que tener, lo practicamos o se los decimos a los jugadores, tenemos que tener la resiliencia para salir adelante, llevar a cabo lo que queremos. Nosotros, en lo personal, eh, obviamente no me cuesta decirlo, nos equivocamos y también me equivoco. Creo que me equivoqué el año pasado en querer innovar muchas cosas eh, pensadas con los factores que tú quieras. Este, Quise innovar muchas cosas y obviamente no funcionó. Entonces, pero bueno, digo, al final de cuentas lo acepto, aceptamos las culpas, aceptamos los errores que tuvimos y algo a lo mejor en la planificación, a lo mejor algo pudo haber estado mal. Entonces hay que revisar o revisamos todas las cuestiones y encuentras el error también de eso. Entonces, de todo se aprende. Los errores es donde más se aprende. Creo que acabamos de dar una vuelta al círculo de manera completa, Jorge, porque iniciamos hablando de aprendizaje, iniciamos hablando de objetivos, de metas, de un fin específico, de responsabilidades y de una manera muy específica hablamos de que por muy depurado que sea el plan, de poco te sirve a menos que haya acción. El plan más bonito del mundo es inservible si dejas de utilizarlo. Y al utilizarlo hay riesgos y esos riesgos te permiten justamente tomar decisiones y creo que el deporte y el fútbol es una experiencia enormemente valiosa justamente para eso, para desarrollar una estrategia y tomar decisiones. ¿Qué te parece si ahora nos movemos a cómo se da la estrategia en el ambiente organizacional? Evidentemente, la mayor parte de tu trayectoria profesional ha sido como profesor y como educador, trabajando como coach. ¿Qué nos puedes decir? Ya nos hablabas tú brevemente de la estructura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tú siempre has trabajado en la universidad, pero también has trabajado en organizaciones de fútbol infantil, juvenil y como profesor. ¿Cómo se da, Jorge, un proceso de desarrollo estratégico en una organización o en una empresa? Bueno, obviamente, siguiendo primero que nada, es conocer el organigrama, obviamente conocer el organigrama, conocer la visión y la misión también de la organización, de lo que se requiere o lo que se quiere hacer. Y sobre todo conocer los procesos, que es lo importante, conocer de los procesos, qué es lo que quiere hacer la misma organización en sí. Y parte que nada, es poner de tu parte para ser institucional. Creo que lo más importante es ser institucional en esos sentidos con las organizaciones. Creo que también va de la mano, por eso te comentaba, la cultura es importante también. Nosotros lo vemos en el deporte, pero creo que es algo que nosotros quisimos implementar de la organización, de las cosas empresariales, que la cultura es en sí una de las cosas importantes, por lo que he llegado a países también primermundistas. El ejemplo de Japón, me ha tocado estar o he estado en países y ciudades de Japón y entonces creo que una de las cosas importantes es la cultura que ellos tienen para desarrollar, para hacer sus procesos, para conocer a la gente que está al lado. Entonces, creo que es parte importante. No, y justamente tú has enfatizado en el tema cultura y evidentemente cuando revisamos lo que es una cultura, pues tiene que ver con usos, con costumbres, con tradiciones, tiene que ver con pensamientos, con creencias, con actitudes. Y cuando todo esto tan complejo se comprende y se aterriza, es un paso muy poderoso, porque una organización que tiene una cultura compartida tiene entonces la posibilidad de diseñar qué es lo que quiere y hacia dónde quiere ir en un plan organizacional, ¿cierto? Claro,
Así es. Nosotros, ahorita que tú hablabas de todo eso, lo que envuelve la cultura, creo que es importante también en el deporte y en el área organizacional tener cultura, ser contagioso, contagiar, no nada más de contagiar contagiar lo que sabes y lo que puedes llegar a aprender, ser consistente también. Creo que ser consistente también es una parte importante en este tipo de cosas y sobre todo el, la comunicación, saber comunicar. Y ¿Qué? obviamente, perdón que te interrumpa, y obviamente también saber cómo vas a lidiar, porque se da más en el aspecto organizacional, qué vas a hacer con la gente negativa. Obviamente va a haber gente negativa en todos los aspectos, gente renuente. ¿Y qué vas a hacer? O los ignoras, o los enfrentas, o los haces a un lado, o tratas de cambiarlos. Entonces, creo que va todo también de la mano. Qué valioso lo que compartes, Jorge, porque es un tema fino. Eh, ¿Cómo lidiamos con actitudes? Cuando tenemos gente con actitud negativa, con patrones de conducta que te retrasan respecto de esa misión organizacional, respecto de ese proyecto que has diseñado, el trato humano, como tú mencionas, es determinante. Al final de cuentas, por más proyecciones estratégicas que tengamos, alguien las realiza. Y esas acciones son tomadas por seres humanos que son complejos y que además pueden tener voluntades distintas. Y creo que lo que tú mencionas es valiosísimo porque debe haber una estrategia organizacional para atender conductas, ¿cierto? Así es, así es. Creo que tenemos que tener, lo comentas, tener la estrategia para saber qué es lo que vamos a hacer. En nuestro caso, nosotros tratamos de cambiarlos, tratamos de convencerlos. La estrategia de nosotros es cuando hay gente con actitudes, es hacer lo posible por convencerlos. Cuando ya no los convencemos, los enfrentamos y si la planeación es los cambiamos, no se puede, los enfrentamos, no se dio el caso, obviamente los apartamos. Justamente acabas de describir un proceso. Y justamente las empresas, las organizaciones, muchas veces piensan en la estrategia económica, que Sí, evidentemente es determinante, pero la estrategia, el nivelar fortalezas, debilidades, el estar atento, el tener esa sensibilidad para los momentos de cambio es determinante y creo que casi siempre está determinado por la conducta del ser humano y por la observación del entorno. ¿Estás de acuerdo, Jorge? así es, así es. Creo que lo acaba de comentar Kush, la observación del entorno es una de las cosas que más ayudan para llevar a cabo esto. Pues con esta observación y justamente en esta inercia, Jorge, ¿qué te parece si platicamos con nuestros amigos cómo se da, esto es por supuesto todavía más fino y más sensible, cómo se da un proceso estratégico? ¿Cómo podemos desarrollar una estrategia en la familia? Eh, Decía mi esposa, a lo mejor en tu trabajo eres muy bueno, pero en la familia, decía. Pero creo que las bases, el, el entrenador, creo que si el entrenador no va y lleva de la mano a la familia y sus creencias, creo que de ahí también empezamos mal. Entonces, la familia, no lo digo nada más yo, lo dicen muchos entrenadores, la familia también hay que tenerla de la mano con el trabajo, que convivan, que conozcan. Yo llevo a mi hija, la llevo a Tigres porque creo que la estrategia que yo veo es que también sea una de lo mismo, ¿no? Yo no trato de dividir, el trabajo es una cosa y la familia. Al final de cuentas, nosotros tenemos un lema y les decimos a los jugadores, nosotros no somos un equipo, somos una familia. Un equipo, sí, un equipo hace grandes cosas, las familias trascienden.
Las familias son para toda la vida. Entonces, nosotros siempre tratamos de involucrar, o en mi caso, trato de involucrar a mi familia, con mi equipo, con la organización, porque creo que en mi punto de vista es donde más se trabaja, es cuando más confianza te da y es cuando también te dan credibilidad a ti y les das la confianza también a las personas para acercarte, para contarte las cosas y sobre todo para sacar lo mejor de cada una de las cosas. Entonces, a veces es difícil, el tiempo a veces no se te da a uno, pero creo que la estrategia sigue siendo igual, teniendo una responsabilidad, el proceso también de ver, ser comprometido, tener la comunicación, tener la responsabilidad y lo más importante creo que ser el ejemplo, ser consistente, no hagas cosas que dices, sino ser inconsistente, creo que eso no lleva a mucho. Mencionaste dos aspectos que creo que son fundamentales, Jorge. Uno de ellos, por supuesto, hablas de principios, hablas de congruencia y también mencionaste trascendencia. Creo que la mayor recompensa que puede existir de un proceso, de una estrategia familiar, es que esto perdure, es que esto vaya más allá de mi espacio propio, inclusive de mi propia vida. Una estrategia de compromiso en la familia, de convivencia en la familia, de diálogo, de comunicación, requiere justamente conocer nuestro entorno familiar, tener esa apertura de la que tú mencionabas antes, estar dispuestos a equivocarnos, pero todos los días conscientes de que podemos aprender y que podemos tener juntos un plan. ¿Cómo podemos desarrollar a esta familia? ¿Qué queremos conseguir para nuestros hijos, para nuestro entorno? Y sobre todo, ¿qué herramientas tenemos? Creo que cuando las familias se sientan a un diálogo abierto, pero sobre todo muy objetivo, están en una capacidad enorme de generar familias funcionales. ¿Qué opinas de eso, Jorge? Fíjate que acabas de dar en algo importantísimo, eso de las familias funcionales. Nosotros, digo, no lo tomamos a mal. Hemos notado muchas veces nosotros, cuando reclutamos los jugadores y haces el reclutamiento, hemos notado que futbolísticamente rinde más un jugador de una familia funcional que de una familia disfuncional. Digo, no les hacemos el feo ni los hacemos a un lado, pero sí hemos notado eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y lo acabas de comentar, parte es la planeación de sentarte y saber y conocer un FODA, tus fortalezas, tus debilidades también en la familia. Entonces, obviamente mi esposa me dice mis debilidades y creo que si no planeamos o no hacemos un proceso para poder cambiarlas, yo creo que tenemos un error, el decir, pues yo así soy yo y así voy a ser siempre. Yo creo que ahí está mal, yo creo que podemos hacer un cambio y no es difícil, sabemos, o creo que se necesitan 21 días para convertir algo en hábito. Entonces, pues tratar de luchar y tratar de hacer las cosas para poder construir y mejorar, obviamente como familia, porque tú lo comentas, sabemos que lo mejor de una familia funcional es lo que podemos convertir, esa familia lo que puede llegar a ser. Creo que me quedo con dos aspectos que tú describes, que creo que son muy, pero muy valiosos. Uno, el desarrollar hábitos, el tener esta repetición constante, convencida, el saber que esta va a ser una herramienta constante para toda la vida. Y por otro lado, el desarrollar tu potencial, el saber que esa familia, a través de ese diálogo, de ese trabajo conjunto, aspira a un potencial y para ello trabaja en una estrategia. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Así es, totalmente. Pues Lo, adelante, sí. Perdón, discúlpame. Lo comentamos, la estrategia yo creo que la haces
uno sin darse cuenta la hace el día a día. La estrategia es la planificación para llegar al objetivo que queremos y lo hacemos al día, lo hacemos a diario. A lo mejor no nos damos cuenta, pero levantarnos lo hacemos la estrategia, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para poder hacer esto. Entonces, creo que esa es la estrategia en los negocios, lo hacemos y sobre todo en la familia la hacemos, pero no nos damos cuenta. Y creo que si la planeamos mejor, nos puede funcionar aún más. Y además conecta regresando un poquito, invirtiendo un poco el orden de cómo hemos llevado la charla. Si tenemos una estrategia para un crecimiento adecuado y funcional y la hacemos valer y la practicamos en la familia, de inmediato impacta en el deporte, de inmediato impacta en la comunidad y de inmediato impacta en la vida profesional. Muchas veces dejamos al final la estrategia familiar porque estamos muy ocupados con el trabajo, porque estamos muy ocupados con el deporte, con las amistades. Y curiosamente, cuando damos un giro y le damos toda la importancia a este ejercicio, a este proceso en la familia, como tú mencionabas antes, es mucho más productivo y mucho más fluido el proceso cuando ya trabajas con jóvenes que han vivido en una familia funcional, ¿verdad? Así es, así es. Digo, como lo comentaste, te voy a platicar un ejemplo que lo vimos y teniendo la estrategia y sobre todo hablando de carácter, que lo vimos. Nosotros tuvimos una visión, por así decirlo, que íbamos a tener una temporada difícil y que obviamente el material era bueno, pero nos faltaba algo. Veíamos al equipo con algo. Decidimos hacer una, una innovación, innovamos, lo planificamos y lo llevamos a cabo. Lo llevamos a que nos lo autorizaran porque era complicado. Nos lo autorizaron nuestras autoridades y vimos la forma de llevarlas a cabo y lo logramos llevar a cabo. Te platico, llevamos el equipo a entrenar con el ejército mexicano. Entonces, con el fin, yo los veía a los jugadores que no tenían esa dureza. O sea, veía a los jugadores eh, que no tenían la disciplina de estar en el campo, que no tenían el coraje, la pasión. Veía que no estaban comprometidos, veía jugadores que me dolía algo y ya me duele, me quiero salir. Entonces, esa fortaleza, el llegar a mi tope y poder hacer más, no lo teníamos. Entonces, quisimos hacer eso, hicimos esa estrategia. Y como cosecha realmente me di cuenta ahí mismo en ese día. Fue un entrenamiento, yo creo que ningún jugador lo había vivido. Me decían los jugadores, coach, por favor, ya sáqueme de aquí. Me quiero ir. Voy a entregar mi equipo, pero ya me voy. Aguanta. Total, tuvieron la dureza para salir adelante. Y el objetivo, a lo que voy a cabo es que la mayoría de nuestros juegos los ganamos al último minuto. Todo ese año, que fue el campeonato que tuvimos, los ganamos en el último minuto todos los juegos. Qué bueno que comentas esto, porque justamente estamos entrando a este terreno de experiencias personales. Esta que describes, sin duda, es muy rica, es muy, muy exacta y sobre todo describe un proceso en donde hubo una estrategia para cambiar y desarrollar la actitud y el carácter del equipo. ¿Qué otras experiencias nos puedes compartir, Jorge, de tu etapa de jugador, en juveniles, en auténticos, en mayor, en alguna selección, o de tu etapa de coach o como asistente? Hoy eres assistant head coach, aparte de coordinador defensivo, Liga Mayor. ¿Qué nos puedes compartir para el público que nos está escuchando y viendo de anécdotas donde puedas recordar tú cómo se dio algún cambio, alguna decisión estratégica?
Te voy a platicar dos que se me vienen mucho a la mente. Y la primera me tocó de jugador de mi primer año. Jugamos un clásico contra Tec de Monterrey. Perdimos 38-40, nos apalean. Íbamos a jugar la final y la semana de la final, los veteranos, o la menos los veteranos, pues ya decían, no, pues es que es el clásico, borrego, siempre ganamos, siempre nos ganan. Entonces, nosotros como novatos, la mayoría de nosotros éramos novatos, nos apodaban los niños héroes, porque se supone que éramos niños en ese entonces, tenemos 19 años, y había jugadores de 27 años en ese entonces. Entonces nos juntamos y les dijimos, ¿saben cuál es la estrategia? Y lo recuerdo bien, íbamos en el rumbo al juego, los jugadores veteranos iban callados, y me acuerdo que se para un muy buen amigo, Armando Ortiz, Alex el Toro, y me paro yo, les dijimos, la estrategia de este juego es divertirnos. Lo que haya pasado en otros años, pues no fue en nuestros años. La estrategia de hoy es divertirnos. Y empezó a cambiar el humor, te platico, mi compañero empezó a ver las cosas, empezó a aplaudir, el equipo se empezó a animar, empezamos, las palabras fueron, siempre perdemos. Bueno, si vamos a perder y ustedes creen que vamos a perder, bueno, vamos a perder divirtiéndonos. Entonces, cambió la actitud. Esas palabras, yo creo que la palabra fue la diversión y la estrategia cambió. Empezamos a ver las cosas diferentes, los jugadores se llegó a poner y esa final tuvimos a nada de ganar, a nada. No le llegamos a ganar, pero estábamos hablando que era un equipo de Tec de Monterrey con con mucha experiencia y lamentablemente no se ganó, pero nos llevamos eso de que esas palabras y como se dijeron, la estrategia va a ser divertirnos. Y sí, lo hicimos. Tú mencionas esto y digo, mucha gente que sigue el fútbol sabe que ustedes tuvieron un equipo muy fuerte. Muchas veces el equipo pierde una final por razones múltiples. Ustedes estuvieron muy cerca, 3 años consecutivos llegaron a la final de Liga Mayor y los 3 años estuvieron muy cerca de ganar. La realidad es que al final el resultado fue otro, pero hubo siempre un testimonio de calidad deportiva en esos equipos y de un crecimiento y mucho de lo que tú eres hoy es porque has tenido la capacidad de asimilar los triunfos y las derrotas, pero muchísimos triunfos ha habido en toda tu trayectoria. Eh, yo creo que el proceso que tú mencionas de cómo estar atento al entorno y utilizar herramientas, en este caso fue un enfoque, un cambio de enfoque en la actitud y, y siguieron siendo muy competitivos, ¿verdad? ¿Qué más nos puedes compartir, Jorge? Te voy a platicar otro ejemplo que se me viene a la mente ya de entrenador. Y es un ejemplo que en nuestro primer año, 2016, íbamos a tener un clásico, nuestro primer clásico como entrenador. Te hablo del año 2016. Entonces, la pregunta siempre fue, ¿por qué Tigres no le gana a Borregos? Entonces, se ha hablado de que ahí tenemos el mismo talento, tenemos lo otro. Se habla de muchas cosas. Pero yo siempre, y el Custoño platicándolo, lo vimos como que era algo mental algo falta, porque siempre al último, porque Tigres tiene que perder en los últimos minutos, porque en la última jugada. Entonces digo, esto se debe a que hay una mala preparación mental. Entonces ese año hicimos una estrategia, y en esa estrategia se planificó llevar a cabo un proceso mental para los jugadores, el cual le llamamos mental skills. Se hizo la estrategia, se planeó, se hizo el proceso, se instaló, se depuró
y se hizo la decodificación y todo, se instaló y se llevó a cabo. Te platico que llegó el día del clásico, y siempre eh, hemos sabido, yo les digo que, que el equipo de Borregos tiene mentalidad alemana, que ellos se creen todo, le digo. Entonces, íbamos ganando, lo imposible podía pasar. Intentamos un gol de campo. Por los radios me dice el coach, voy por el gol de campo. Me dice, la probabilidad de que nos la tapen y que todavía que la tapen, anoten, es 2%. Me voy a arriesgar. Ok. Sí, pues no se preocupe, confiemos en usted. Pues la probabilidad de ese 2% se llevó a cabo. Tapan la patada, la recuperan y anotan. Y el juego se va a tiempo extra. El equipo se junta, los mismos jugadores, y las palabras de ellos mismos, recordando todos los mental skills que tuvieron. Creo que es algo de lo que dices, que la estrategia dio resultado. Porque recuerdo las palabras de cada uno de los capitanes en ese entonces que dijeron, y era prácticamente eso. El equipo gana, o ese clásico se ganó en tiempo extra, y recuerdo muy bien todas las palabras que decían los capitanes, que era prácticamente lo que vivieron semana tras semana con ese mental skills. Y fuera de la estrategia de fútbol, creo que la estrategia que se llevó desde mucho antes, desde pretemporada, de hacer eso para llegar a un objetivo, te das cuenta que llegó a un resultado favorable. Sí. Por eso, por la vivencia que tienes. Exacto. Qué buenas anécdotas, Jorge. Yo puedo compartir brevemente que yo tuve la gran oportunidad de aprender como atleta un proceso de estrategia deportiva cuando me preparé para un campeonato nacional de levantamiento de pesas en potencia. Resulta que en muy poco tiempo empecé a trabajar en el gimnasio y a subir de peso y a subir mi talla y mi fuerza. Y tuve la oportunidad de ir a un campeonato nacional en 1988 y aprendí en el proceso, logré afortunadamente ganar ese campeonato, es en el único que competí, y era en preparación para irme a una prueba a la NFL. Entonces, lo que yo puedo destacar es que aprendí a respirar. Yo tenía una dificultad enorme para enfocar ciertos procesos de concentración, ciertos procesos de depuración del esfuerzo. Siempre fui muy exigente conmigo mismo. Tenía toda una estrategia diaria. Mis amigos se burlaban de mí porque entraba al gimnasio y me pesaba desnudo al inicio, antes de la práctica, y me pesaba desnudo al final de la práctica, y mis amigos se burlaban de, ¿cómo es posible? Bajé 150 gramos o 200 gramos, porque yo era muy metódico, y ellos, pues bromeando, se burlaban, pero yo en ese proceso fui aprendiendo que a mí me faltaba tener un poquito más de calma, tener un poquito más de observación del entorno. Era tan metido en mi tarea inmediata que en ocasiones me olvidaba de lo que pasaba alrededor. Y justo cuando empecé a trabajar en preparación para ese campeonato de pesas, empecé a salirme un poquito, a respirar, a observar, a ver a las pesas como una parte de mi cuerpo, en lugar de luchar contra las pesas, a integrar mi esfuerzo en momentos de una manera inmediata y vivir el proceso de explosión y respiración. Eso a mí me ayudó más allá tú sabes que cuando levantas tu máximo lo haces en 1 segundo o en 2 segundos, si es pierna o peso muerto, pero cuando aprendes a conectarte internamente, desarrollas mucha confianza. Y a mí eso me ayudó a tener un ejercicio de preparación para el reto como una estrategia que aplico hoy antes de una junta, antes de una nueva planeación,
antes de trabajar con otros, antes de ir a dormir, hago un ejercicio de conexión interna. Y eso lo aprendí en el deporte. Y claro, lo estoy aprendiendo, lo sigo depurando en otros aspectos de mi vida. Jorge, una experiencia que quieras compartir o experiencias que quieras compartir con nuestros amigos a nivel organizacional. Tú has sido coach en diferentes niveles, profesor, coordinador. ¿Te ha tocado ver, tú perteneciste a programas de una gran tradición como la Prepa 2, como FIME? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, eh, pues te platico, yo vengo de te voy a platicar, yo creo que esto es lo más que creo que es la raíz de todo esto, de la raíz de, no nada más mía, de muchos de mi generación y que también han sido muy exitosos en sus organizaciones. Y creo que parte es de una persona que estuvimos con él en la Prepa 2, que es Edgardo Sánchez. Y creo que una de las estrategias de él es familia. Él nos hizo a nosotros ser una familia y esa creo que fue la estrategia siempre de él. Yo crecí y para mí era el biónico, crezco y te voy a platicar. Yo lo veía no con tanto talento de fútbol. O sea, él hablando de fútbol no tenía mucho talento. Él era un líder, él era, él era el jefe, lo seguíamos, te daba muchos consejos, pero en cuestión de fútbol no era el mejor. Pero él hizo vernos las cosas, él nos dio las creencias de creernos en nosotros mismos. Entonces, viéndolo nosotros, creo que eso es lo que aprendimos. ¿Por qué no? Muchas personas dicen, no, es que en la organización no hay que ser, los compañeros no hay que ser los amigos. Creo que nosotros diferimos, perdón, de eso por cómo él no lo hizo ver. Entonces, él era una persona que le gustaba que tuviéramos la confianza y él nos lo decía, tienes que confiar en ti, en tu compañero y en el coach. Si no confías en esas tres personas, creo que ya hay problema. Que tú compartes algo, la verdad es que es extraordinario. Yo tuve el honor y la fortuna de conocer al coach biónico brevemente, pero los espacios que tuve con él fueron muy ricos. Me tocó verlo en su oficina, me tocó verlo en el campo y sobre todo me tocó ver cómo jugadores de auténticos Tigres de Liga Mayor, sus grandes triunfos, sus grandes derrotas, siempre aterrizaban con el coach biónico. Había un compromiso, había un cariño que él construyó. Una de las personas más sencillas, más humildes, más humanas que ha habido en el fútbol de la Universidad de Nuevo León y que además tiene una historia personal admirable. Y la verdad es que él hacía las cosas con una estrategia personal que extendió no solamente al equipo de fútbol, a toda la preparatoria 2 y en buena medida a la Universidad de Nuevo León. Qué bueno que compartes hoy, Jorge, porque esa es una estrategia para la vida. Y Así en la es. vida, la institución, la organización, tanto de la prepa como del fútbol americano de la universidad, tiene un testimonio imborrable en lo que tú nos compartes. Te platico, digo, perdón, a lo mejor ya me estoy haciendo dueño de la Bienvenido. palabra. Para esto, no, para esto es encantado de tus comentarios. Y también te platico pues no anécdota, pero sí algo que también le doy las gracias, es al coach Mundo Reyes, que fue mi head coach en Liga Mayor. Creo que mucha gente dice que los líderes se nacen, y sí, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que si se nacen con una mejor formación pueden ser aún mejores. Entonces yo le agradezco, yo en mi tiempo, digamos, yo decía, pero ¿por qué yo voy a ser el líder? Porque yo sí soy nuevo, porque tengo que exigirle a él y porque tengo que hacer eso. Entonces yo no me creía un líder, pero gracias al Mundo
que nos dio, no nada más a mí, a varios compañeros, nos dio las armas suficientes, pudimos hacer, creo que también fue una estrategia de él porque en todos los aspectos yo traje el equipo, lo tuvimos unido en mi época de jugadores. Cada vez que había un problema, tú bien sabes que los capitanes son en un equipo, son bien indispensables, entonces siempre traté de lo que fuera mejor para el equipo, no para fulanito, ni manganito, ni para el coach, siempre por el equipo. Entonces, parte de eso se lo agradezco al Mundo porque él fue que me dio las bases para desarrollar lo que quise hacer de líder. Y hoy en día, una de mis estrategias también es cómo ganarme los locres teniendo un líder. Y a veces les digo a los jugadores, no tengan el miedo de levantar la mano, porque muchas veces eso es lo que pasa, o lo que viven por primera vez. Cuando alguien quiere corregir o quiere hacer, a los jugadores les da el miedo de que fulanito o manganito se va a reír de mí, o me va a decir, ya, cállate, o esto. Entonces, esa barrera del miedo es la que trato yo de ayudarles a romperla para que puedan ser líderes. Totalmente de acuerdo y por supuesto un afectuoso saludo para el Coach Mundo, que sin duda es una de las personas más respetadas en el fútbol de Monterrey y de México. Es un coach muy talentoso que ha tenido participación en espacios diversos en todo el fútbol nacional. Yo les puedo compartir que para mí, en el punto de vista organizacional, lo que a mí me ha rendido muchos frutos es dar un paso atrás. Siempre me ha ayudado mucho el tener un espacio compartido, el que en cualquier organización que he participado, siempre he tratado de establecer un ambiente de aprendizaje del cual cada uno de los que estamos involucrados sea parte y sea parte activa. Mi estrategia ha sido siempre que todos colaboren, que todos participen, que todos tomen decisiones. Y la verdad es que a mí me ha tocado, he tomado el rol de líder casi siempre, desde que tengo memoria, en las organizaciones que he participado. Y con el tiempo he aprendido a aprender. Es un proceso el poder dar un paso atrás y escuchar y que la gente tome las decisiones, viva sus riesgos, tenga sus logros o sus retrocesos y estar presente. Entonces, a mí me ha ayudado mucho en el lado organizacional el dar un posito para atrás y justamente de eso se deriva el nombre de este programa. He podido desarrollar un espacio de aprendizaje bajo la premisa de que mi rol es aprender y compartir. Así es. Mi querido Jorge, la familia, sin duda, ahí nace todo, ahí florece todo, pero ahí también se puede complicar todo desde un inicio. ¿Qué nos puedes compartir? Estrategias que ha habido de tus padres, de tus abuelos, de tus hermanos o propias tuyas como hermano, como padre, como esposo. ¿Qué te queda? ¿Qué puedes compartir que venga a tu mente de algo que haya sido un esfuerzo estratégico para un desarrollo en tu familia? Bueno, creo que dos cosas. Tú lo comentaste, ahorita lo tuyo fue dar un paso atrás. Yo creo que en la familia, yo creo que es no rendirse. Una de las cosas es en el rancho le dicen tercos. Ya más organizacionalmente en la administración le llamamos ser persistentes. Entonces, creo que eso es importante o lo llevamos a cabo aquí en la familia. Y una de las cosas que tú también lo comentaste ahorita es darle su lugar a cada uno. Nosotros también, una de las cosas es escuchar a los demás. Creo que una de las estrategias que ha tenido nuestra familia es saber escuchar al otro, a la otra persona. Pero no nada más saberle escuchar. Creo que puedes saber escucharla, es tomar, como tú lo comentas. Creo que es similar a lo que dices, aprender y compartir
creo que es escuchar y tratar de llevarlo a cabo. Entonces, es prácticamente, va de la mano. Entonces, saber escuchar a los que estamos dentro de la familia, como te comenté hace rato, que en nuestra familia es que te digan el error, bueno, asimilarlo y poder mejorar de eso. Excelente. Y es un proceso para toda la vida. La verdad es que tú lo mencionabas antes, el tema es la trascendencia. Y en esa estrategia es a largo plazo y tiene que ver con lo más valioso, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, y tener esa conciencia. Tú mencionabas hace unos minutos, cuando hay esa conciencia y hay ese compromiso, eh, las adversidades se pueden enfrentar, Así es, porque la gente cierra filas y es para toda la vida, porque una vez que tienes familia, esa familia es para toda la vida, ¿verdad? así es. Te voy a platicar, hablando también de la estrategia sobre todo en la familia. Yo tengo creo que dos valores que fueron gracias a mis padres. El primero creo que es la responsabilidad. Este, digo responsabilidad no tanto a ser institucional, porque una de las cosas, yo jugaba en Osos de la Sierra. Siempre toda mi vida jugué en Osos de la Sierra. Cuando llegó a Prepa 2, el coach biónico lo invitan al Club Búfalos y la mayoría de los equipos, junto con el coach Alberto Vázquez de Prepa 15, hacen un equipo y se van la mayoría de Prepa 2 y la mayoría de Cayoguas se van al equipo de Búfalos. Era un equipazo. Me invitan a mí a jugar en el equipo de Búfalos y yo quería jugar en el equipo de Búfalos. Y las palabras de mi mamá me dijeron, fue sencillo. Este, me lo dijo más fuerte, pero te lo platico aquí más light. Me dijo, no, señor, usted desde un principio tuvo la responsabilidad de inscribirse. Bueno, tenga la responsabilidad de terminar todas sus categorías donde empezó. Entonces, al final de cuentas, pues no pude irme a otro equipo y después te das cuenta que es cierto, tenía razón. O sea, no puedes, son principios prácticamente que me dejó, en esta cuestión mi mamá, un ejemplo que te platico. Y el otro es uno que me dejó mi papá, que él no sabía nada de fútbol, de deporte. Pero cuando no había temporada, él me decía, ¿por qué no te sales ahí al parque y a correr y ponte a hacer ejercicios de habilidad? No, 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 ¿cómo no? Y me sacaba. Y luego me decía, llévate y vete al cerro. Me subía al cerro. Entonces yo le decía, papá, ¿por qué si todos están descansando? ¿Por qué yo tengo que estar haciendo cosas? No, 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 pues tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y una vez recuerdo muy bien que mi papá vio un reportaje de Jerry Rice haciendo en pretemporada, cuando todos descansaban, Jerry Rice subía a la montaña. Me decía, ya ves, si Jerry Rice lo hace, ¿por qué tú no? Entonces, creo que es la disciplina de querer hacer las cosas. Y como jugador te voy a decir, yo creo que no tenía el talento como lo tuve de jugador, sino que tuve la disciplina. Yo nunca falté a entrenar, yo de lastimado entrenaba, yo llegué a jugar con esguinces, entonces creo que tuve la disciplina de ir a las prácticas, entrenar y entrenar y entrenar, y eso fue la disciplina, lo que me llegó a tener ese talento, creo. Extraordinario, extraordinario. Jorge, yo puedo compartir brevemente que un proceso familiar de estrategia muy bonito que viví gracias a que me invitó a ser parte de él, mi ahijado, tengo un ahijado que es mi sobrino Pedro Javier Castro Sánchez, mi sobrino Pedro, que a media carrera, él estando en la Ciudad de México, estaba atorado, era un excelente jugador de básquetbol, se le estaban yendo oportunidades de becas a nivel nacional y de pronto se encontró con una complicación de sacar adelante su proyecto y dijo hasta aquí. Y me habló aquí a Monterrey y yo le dije, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Para qué lo vamos a hacer? Tres palabras muy poderosas. Escuchó, inició un proceso de diálogo e hicimos un plan. Y finalmente él dio un cambio radical, se vino a Monterrey, eh,
se inscribió en el CEU, en una universidad aquí en Monterrey, en el Centro de Estudios Universitarios, cambió de carrera, trabajamos juntos para conseguir un par de empleos, entonces tenía 2 empleos, tomaba 3 camiones, no traía carro, y fue un proceso platicado, vivió un tiempo en la casa, y las cosas fueron llevando un camino en donde había un diseño, había un diálogo, una planeación, una visión. Y hoy afortunadamente puedo compartir que Pedro es padre de familia, que además es director de deportes de un colegio, que también es uno de los mejores coaches de básquetbol que hay en la comunidad y es coordinador de básquetbol en otro colegio. Entonces fue un bonito proceso en donde a nivel familiar pudimos, como tú decías, platicar las cosas, hacer un plan, vivir los riesgos. Y Pedro me invitó a ese ejercicio y fue muy bonito ser parte de esa estrategia en común. Mi querido Jorge, estamos llegando al final de nuestro programa y la verdad es que ha habido conceptos, historias, recuerdos, anécdotas muy valiosos que estoy seguro que todos nuestros amigos que amablemente nos escuchan y nos ven están tomando en cuenta y revisando. Eh, para un mensaje final, Jorge, hablando de la estrategia, el proceso, cómo se da la estrategia, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué le puedes transmitir a nuestros amigos, a la comunidad, como un cierre de este programa? ¿Qué mensaje te gustaría ofrecer? Bueno, primero que nada, que luchen por sus ideas, por sus convicciones, pero también creo que las estrategias, cuando no son, en este caso, mi estrategia de vida, si no son valoradas por una segunda opinión, a lo mejor muchas veces no te convencen. Yo la verdad siempre he tenido siempre una segunda opinión y en este caso es mi esposa Diana, la cual siempre, a lo mejor no lo dije en el ejemplo, pero ella fue la que tuvo la estrategia de dirigirme a que terminara la maestría, a dirigirme a que terminara el doctorado, a que me motivó a que lo hiciera. Entonces, creo que tener un aliado es parte importante de esto. Recuerden que solos no vamos a poder llegar a conseguir nada y solos vamos a poder tener la iniciativa, claro está, pero si lo hacemos con gente, con amigos, con la familia, se disfruta mejor. Extraordinario cierre, Jorge, palabras muy, muy valiosas y sobre todo de una experiencia real. Como lo comentaba al inicio, amigos, inicié esta plática presentando a Jorge con el adjetivo de extraordinario y efectivamente lo es. Y quiero compartir, como ustedes lo han podido observar, que es una persona sencilla, una persona humilde, de trabajo, es una persona fuerte, pero sobre todo con una sensibilidad humana que permea en sus compañeros y en sus alumnos y por supuesto en sus jugadores. Los invitamos, no nos queda más amigos que invitarlos, por supuesto, como siempre, a que gentilmente nos acompañen la próxima semana, el miércoles a las 8 de la noche, en donde tendremos una emisión más de Aprender y Compartir. Jorge, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, coach. Un saludo a todo tu oficial. Buenas noches.